Tenemos aquí al equipo de Santiago Álvarez Barón preparado. Miqueja.es. Muy buenos días, perdóname. Buenos días. Buenos días. Bueno, cada un día que le tengo más bajito el micro a Santiago, porque con el vozarrón que tiene, siempre le tengo que tener más bajito. Y hoy nos ha saludado así tan suave que me ha faltado tu energía. Muy buenos días. Muy buenos días, Santiago. Pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante porque estos temas se hablan en otros países, pero aquí en España como que nos cuesta bastante y no dejan de ser muy importantes. Es decir, el tema de las pitufadas de los sí, de las del sistema financiero y de las multas. Las pitufadas, multas. Bueno, las multas, es decir, hay entidades financieras que hacen pitufadas y en algunos sitios se les condena y lo publican, es decir, sí. Y entonces la gente lo cuenta y esto, ¿no? Ahí está, y entonces en otros países, bueno, pues oye, pues te han pillado, y entonces con el cartel de lado y tienes multa al canto. Y se publica en los medios. Pero aquí en España como que nos cuesta mucho y hablar de estos temas y luego que, bueno, pues no se publican. Entonces tenemos, como bien dice el lema, tratamos aquí cosas, temas que no se tratan en los otros medios y entonces tenemos aquí la suerte de contar con don Eduardo, ilustre abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ilustricidad. Ilustricidad, muy ilustre por todos lados. Que nos va a ilustrar e iluminar sobre estos temas que no se suelen hablar, pero bueno, pues pitufadas de los bancos, ¿no? Sí, así es. Yo siento mucho traeros estos temas tan áridos. Ay, no nos sientas. Pero nos encanta. Es que aquí no nos enteramos de nada de lo que pasa en el sistema financiero. O no nos queremos enterar y miramos para otro lado. Hay quien efectivamente que está mejor con el meme, la risa y se olvida de cómo nos engañan las entidades financieras, y yo creo que el ciudadano de a pie debe saberlo. Pues sí, más que nada porque todos tenemos nuestros dineros, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, todo va depositado a ese lugar llamado banco. Claro, efectivamente. Y porque muchas veces cuando nos hemos dado cuenta ya es tarde. No. Siempre es tarde. Claro. Porque todo lo del banco es una imposición, son Sí. contratos de adhesión, lo quieres o no lo quieres, te gustan estas condiciones o no te gustan, y entonces el ciudadano está vendido, y el ciudadano tiene que saber qué es lo que hacen estos señores que presumen de tanto cumplimiento y de tanto buen gobierno corporativo, y de eso no hay nada. De hecho, hay una cosa que me ha gustado mucho, que me has enseñado antes un gráfico, que es que, por ejemplo, en uno de los bancos, el Banco Santander, está en los últimos años incrementando el beneficio. Es decir, tienes una gráfica con los beneficios que están subiendo, pero la cotización de las acciones del Banco Santander no están creciendo. Entonces, te llama la atención que el banco tenga cada vez más beneficio, lo cual está muy bien, Sí. pero el valor de las acciones no suba. Entonces, hay, por un lado, el tema contable, que es el tema de los beneficios, pero luego hay que preguntarse si el mercado se cree si son ciertos o no, porque claro, una pregunta, ¿no? Entonces me ha gustado mucho ese gráfico, que además lo puedes ver en cualquier los beneficios del Banco Santander van subiendo, pero el valor contable, el valor de las acciones está en 4, pues a lo mejor baja, no llega a 4, que no va acorde, por lo tanto algo pasa, y entonces es donde está lo que me gusta mucho de Eduardo, que claro, los que invierten en la bolsa, los que son accionistas de los bancos, de las entidades financieras, pues toda esta información sí la conocen, que nosotros el resto de los mortales no disponemos de esta información, pero bueno, aquí don Eduardo tiene información muy interesante que yo creo que cuéntanos. Eduardo Martín Duarte, cuéntanos. Los mercados no se creen nada. Evidentemente, cuando el Banco Santander da unos resultados hace 2-3 semanas de más de 7.000 millones de beneficio, ¡Hola! el mejor resultado desde el año 2010, desde la crisis, y la acción no consigue superar los 4.1 y se debate los 4 euros por acción, el valor de la acción. Ajá. En el mercado no consigue que la acción despegue de los 4 euros. Desde que Ana Patricia Botín llegó a la presidencia en septiembre de 2014, tras el fallecimiento de Emilio Botín, la acción ha ido cayendo en picado, ha perdido más del 40% el valor, y actualmente se debate en no caer por debajo de 3,9. ¿Y qué explicaciones dan pues que desde el Banco Santander?
Ellos no dan ninguna explicación, son situaciones coyunturales y es lo que no sabe el ciudadano. Cuando tú estás dando un beneficio de 7.800, más de 7.000 millones de beneficio y la acción no despega, es que el mercado no se cree lo que hay. Os voy a dar una primicia que me contaron ayer. Un pajarito me dijo que todo esto que está saliendo de Villarejo, de Francisco González, del incendio del Windsor, es una nube de humo para tapar la situación económica del Banco Santander. Yo ahí lo dejo. La credibilidad que se le pueda dar es... Pero no me extrañaría nada conociendo los manejos de estas entidades. Por ejemplo, cuéntanos alguna de ellas. Venga, que tienes ahí dos folios llenos. Tengo aquí una relación de... Cinco bancos por página. Por lo menos, bueno. Tenemos en España el Banco Santander, que os contaré ahora. Fuera, en Inglaterra, por ejemplo, tenemos el HSBC, que ha sido sancionado con 1.900 millones de dólares por blanqueo de capitales de los narcos mexicanos y colombianos. Eso se sabe, eso está sancionado por... Es un acuerdo que se llegó en Estados Unidos con el Departamento de Justicia. Pero lo patético, pese a que le sancionaron con 1.900 millones de dólares, es que no fue nadie a la cárcel. Tú blanqueas aquí el dinero de los narcos mexicanos, que están matando 500.000 de mexicanos ya muertos por el tráfico de drogas, y una sanción de 1.900 millones de dólares, y si te he visto no me acuerdo. Bueno. La BNP Paribas, banco francés, fue sancionado también por Estados Unidos con 9.000 millones de dólares por hacer negocios con los países de la lista negra americana. Esto es Irán, Sudán, Cuba, etcétera, etcétera. O sea, los países vinculados supuestamente con el terrorismo. 9.000. Bueno. 9.000 millones de dólares. Sí, pero lo que tú dices, no nadie se les quita ha ido a la cárcel. Claro. Sí, ellos les sale a cuenta. Claro, pero vamos, que una vida humana se pague con dinero. Pues... Efectivamente, pago la sanción, pero aquí no va nadie a la cárcel. El Danske Bank ha salido recientemente, el año pasado. Su jefe, Thomas Burgen, ha tenido que dimitir en septiembre del 2018. Se le acusa de haber blanqueado, a través de su sucursal en Estonia, más de 200.000 millones de euros de clientes rusos, etcétera, etcétera. Blanqueo de capitales. Y estos son bancos que te lo hacen aquí. Para cobrar una nómina necesitas un banco. Para pagar la luz necesitas un banco. Para reservar una habitación en un hotel necesitas una tarjeta de crédito. ¿Quién te da la tarjeta? El banco. Todo depende del banco. Aquí no se mueve nada. Estamos bancarizados completamente. Y claro, sin ellos no se puede hacer nada. El Standard Chartered, banco inglés que no tiene negocio en Inglaterra, tiene todo el negocio en África y en Asia. Se enfrenta a una sanción de 1.500 millones de dólares, también desde Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo mismo, por hacer negocio con los países de la lista negra. Con Irán, desde su sucursal de Dubái. Dubái, que es un centro de blanqueo de capitales bestial. Y ya ha sido sancionado el Standard Chartered con 600 millones de dólares anteriormente. El Commerzbank, banco alemán, sancionado con 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Por lo mismo, hacer negocio con los países de la lista negra, con Irán. El UBS francés, banco suizo, perdón, se enfrenta ahora a una posible sanción de más de 1.600 millones de euros que quiere imponerle el gobierno francés por ayudar a sus clientes franceses a evadir dinero a Suiza. O sea, esto es un sinvivir. Y aquí en España pues tenemos el Banco Santander. ¿Y el Banco Santander qué tenemos? Las cesiones de crédito de don Emilio Botín, que se fue de rositas, como hemos dicho, como ha salido publicado, por Villarejo, por Fernández de la Vega, que le hizo el favor. El PSOE dicen que a cambio de 12 millones de euros de la deuda del PSOE, que le liberó de la cárcel. ¡Hala! Tiene una lista de sociedades en paraísos fiscales bestial. Salió publicado también los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, en el HSBC, curiosamente el banco amigo de los narcos, que los ocultaron con el HSBC y la BNP
Es que es muy gracioso porque yo tengo ahí 200 eurillos de cuando vivía en Londres que no me los dejan sacar porque se pensaban que a lo mejor, claro, como estaban ahí parados desde hacía 3 años, me mandaron una carta que yo recibí luego al tiempo diciendo que por inmovilidad del dinero que me lo retenían. Y hasta que no vaya allí, pues no me dejan cogerlo. Tengo que ir a Londres. Hombre, Sergio tiene pinta un poco de narco, fíjate. Claro. O sea, a lo mejor te han metido a ti en el paquete. Fíjate, se queda con mis 300 eurillos o 200 eurillos. Pues 2.000 millones de euros tenía la familia Botín en Suiza en el HSBC, conjuntamente ocultos con la BNP, curiosamente. Ocultos que no retenidos, como Sergio. Ocultos manejados con el HSBC y la BNP. Curiosamente, el expresidente de la BNP en España, el señor Ramiro Mato García Ansorena, ha sido nombrado el año pasado consejero del Banco Santander. Qué casualidad. Qué casualidad. ¿Sería por ayudarles a ocultar el dinero durante 70 años? Dicen 70 años oculto el dinero al fisco español. Y aquí, de rositas todo el mundo. Claro. Ni siquiera sanción. 200 millones de euros que pagaron por los últimos 5 años, pero el resto. Y aquí, Sergio, viéndoselas y deseándolas para recuperar sus 200 euros. Sí. Sí. Y bueno, la moraleja es que en otros países se hablan de estos temas con total normalidad y se pone una sanción, mientras que aquí cuesta muchísimo. De hecho, para traer a Eduardo me ha costado mucho para que viniera hoy a comentar estos temas. Eduardo, por favor, cuéntanos cosas que en otras cadenas no quieren contar. Y hay mucho más. Tenéis una ONG que se llama Global Witness, Testigo Global, que tiene un informe que se llama Due Diligence, en la que informa cómo hacen negocio los bancos internacionales con los regímenes corruptos de África, de Asia, que esquilman las riquezas de sus países, se llevan el dinero y los manejan ellos. Ese informe es muy interesante y mencionan también de España al Banco Santander y el dinero, 26 millones de euros, de Teodoro Obiang, de las riquezas de Guinea Ecuatorial. 26 millones de pesetas. 26 millones de euros. Wow. A través de la sociedad Kalunga Company. Kalunga. Esto por informes del Senado americano. El Senado americano hace una comisión, aquí no se hacen comisiones. No. Y en Australia ha salido recientemente un informe sobre una comisión que ha durado 1 año, que ha puesto a los bancos a caer de un burro. Moraleja, habrá que invitar a los senadores americanos para que vengan aquí a España por un poco de orden, ¿no? Sí. Welcome, Mr. Marshall. Sí, les llamamos por Skype. Les llamamos ahora mismo. Les hacemos unos Skype aquí estupendos. Que se presenten a las elecciones. FM, que nos cuenten. Ahí está, que empiecen a poner un poco de orden. Pues don Eduardo, muchísimas gracias, porque además te has dado cuenta que al final, hombre, luego lo ves, dices, madre mía, son temas que nos afectan a todos porque realmente afectan a la cotización de los bancos. Y la cotización de los bancos es, muchos accionistas son pequeños accionistas. Claro. Engañados. Bueno. Eduardo Martín Duarte, vuelve rápido para seguirnos contando y tenernos al día con de todo esto. Bonito. Bueno, vale, también es verdad. Santiago Álvarez Barón, gracias. Muy buenos días. Un abrazo fuerte. Nos vamos a los servicios informativos con los compañeros. Todos tenemos nuestros dineros, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, todo va depositado a ese lugar llamado banco. Claro, efectivamente. Y porque muchas veces cuando nos hemos dado cuenta ya es tarde. No. Siempre es tarde. Claro. Porque todo lo del banco es una imposición, son contratos de adhesión, lo quieres o no lo quieres, te gustan estas condiciones o no te gustan, y entonces el ciudadano está vendido, y el ciudadano tiene que saber qué es lo que hacen estos señores que presumen de tanto cumplimiento y de tanto buen gobierno corporativo, y de eso no hay nada. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho, que me has enseñado antes, un gráfico, que es que, por ejemplo, en uno de los bancos, el Banco Santander, está en los últimos años incrementando el beneficio. Es decir, tienes una gráfica con los beneficios que están subiendo, pero la cotización de las acciones del Banco Santander no están creciendo. Entonces, te llama la atención que el banco tenga cada vez más beneficio, lo cual está muy bien, pero el valor de las acciones no suba. Entonces, hay, por un lado, el tema contable, que es el tema de los beneficios, pero luego hay que preguntarse si el mercado se cree si son ciertos o no, porque claro, una pregunta, ¿no? Entonces me ha gustado mucho ese gráfico, que además lo puedes ver en cualquier, los beneficios del Banco Santander van subiendo, pero el valor contable, el valor de las acciones está en 4, pues a lo mejor baja, no llega a 4,
que no va acorde, por lo tanto algo pasa, y entonces es donde está lo que me gusta mucho de Eduardo, que claro, los que invierten en la bolsa, los que son accionistas de los bancos, de las entidades financieras, pues toda esta información sí la conocen, que nosotros el resto de los mortales no disponemos de esta información, pero bueno, aquí don Eduardo tiene información muy interesante que yo creo que cuéntanos. Eduardo Martín Duarte, cuéntanos. Los mercados no se creen nada. Evidentemente, cuando el Banco Santander da unos resultados hace 2-3 semanas de más de 7.000 millones de beneficio, ¡hola! El mejor resultado desde el año 2010, desde la crisis, y la acción no consigue superar los 4.1 y se debate los 4 euros por acción, el valor de la acción. Ajá. En el mercado no consigue que la acción despegue de los 4 euros. Desde que Ana Patricia Botín llegó a la presidencia en septiembre de 2014, tras el fallecimiento de Emilio Botín, la acción ha ido cayendo en picado, ha perdido más del 40% el valor. Y actualmente se debate en no caer por debajo de 3,9. ¿Y qué explicaciones dan pues que desde el Banco Santander? Ellos no dan ninguna explicación, son situaciones coyunturales y es lo que no sabe el ciudadano. Cuando tú estás dando un beneficio de 7.800, más de 7.000 millones de beneficio y la acción no despega, es que el mercado no se cree lo que hay. Os voy a dar una primicia que me contaron ayer. Un pajarito me dijo que todo esto que está saliendo de Villarejo, de Francisco González, del incendio del Windsor, es una nube de humo para tapar la situación económica del Banco Santander. Yo ahí lo dejo. La credibilidad que se le pueda dar es... Pero no me extrañaría nada conociendo los manejos de estas entidades. Por ejemplo, cuéntanos alguna de ellas. Que tienes ahí. Mira, dos folios llenos. tengo aquí una relación de... cinco bancos por página. Por lo menos, bueno. Tenemos en España el Banco Santander, que os contaré ahora. Fuera, en Inglaterra, por ejemplo, tenemos el HSBC, que ha sido sancionado con 1.900 millones de dólares por blanqueo de capitales de los narcos mexicanos y colombianos. Eso se sabe, eso está sancionado por... Es un acuerdo que se llegó en Estados Unidos con el Departamento de Justicia. Pero lo patético, pese a que le sancionaron con 1.900 millones de dólares, es que no fue nadie a la cárcel. Tú blanqueas aquí el dinero de los narcos mexicanos, que están matando 500.000 de mexicanos ya muertos por el tráfico de drogas, y una sanción de 1.900 millones de dólares, y si te he visto no me acuerdo. Bueno. La BNP Paribas, banco francés, fue sancionado también por Estados Unidos con 9.000 millones de dólares por hacer negocios con los países de la lista negra americana. Esto es Irán, Sudán, Cuba, etcétera, etcétera. O sea, los países vinculados supuestamente con el terrorismo. 9.000. Bueno. 9.000 millones de dólares. Sí, pero lo que tú dices, no nadie se les ha ido a la cárcel. Claro. Sí, ellos les sale a cuenta. Claro, pero vamos, que una vida humana se pague con dinero. Pues... Pago la sanción, pero aquí no va nadie a la cárcel. El Danske Bank ha salido recientemente, el año pasado. Su jefe, Thomas Burgen, ha tenido que dimitir en septiembre del 2018. Se le acusa de haber blanqueado, a través de su sucursal en Estonia, más de 200.000 millones de euros de clientes rusos, etcétera, etcétera. Blanqueo de capitales. Y estos son bancos que te lo hacen aquí. Para cobrar una nómina necesitas un banco. Para pagar la luz necesitas un banco. Para reservar una habitación en un hotel necesitas una tarjeta de crédito. ¿Quién te da la tarjeta? El banco. Todo depende del banco. Aquí no se mueve nada, estamos bancarizados completamente. Y claro, sin ellos no se puede hacer nada. El Standard Chartered, banco inglés que no tiene negocio en Inglaterra, tiene todo el negocio en África y en Asia. Se enfrenta a una sanción de 1.500 millones de dólares. También desde Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo mismo, por hacer negocio con los países de la lista negra. Con Irán, desde su sucursal de Dubái. Dubái, que es un centro de blanqueo de capitales bestial. Y ya ha sido sancionado el Standard Chartered con 600 millones de dólares anteriormente. El Commerzbank, banco alemán,
sancionado con 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Por lo mismo, hacer negocio con los países de la lista negra, con Irán. El UBS francés, Banco Suizo, perdón, se enfrenta ahora a una posible sanción de más de 1.600 millones de euros que quiere imponerle el gobierno francés por ayudar a sus clientes franceses a evadir dinero a Suiza. O sea, esto es un sinvivir. Y aquí en España pues tenemos el Banco Santander. ¿Y el Banco Santander qué tenemos? Las cesiones de crédito de don Emilio Botín, que se fue de rositas, como hemos dicho, como ha salido publicado, por Villarejo, por Fernández de la Vega, que le hizo el favor. El PSOE dicen que a cambio de 12 millones de euros de la deuda del PSOE, que le liberó de la cárcel. ¡Hala! Tiene una lista de sociedades en paraísos fiscales bestial. Salió publicado también los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, en el HSBC, curiosamente el banco amigo de los narcos, que los ocultaron con el HSBC y la BNP. Es que es muy gracioso porque yo tengo ahí 200 eurillos de cuando vivía en Londres que no me los dejan sacar porque se pensaban que a lo mejor, claro, como estaban ahí parados desde hacía 3 años, me mandaron una carta que yo recibí luego al tiempo diciendo que por inmovilidad del dinero que me lo retenían. Y hasta que no vaya allí, pues no me dejan cogerlo. Tengo que ir a Londres. Hombre, Sergio tiene pinta un poco de narco. Fíjate, claro. O sea, a lo mejor te han metido a ti en el y luego paquete. a mí, fíjate, se queda con mis 300 eurillos o 200 eurillos. Pues 2.000 millones de euros tenía la familia Botín en Suiza en el HSBC, conjuntamente ocultos con la BNP, curiosamente. Ocultos que no retenidos, como ha Sergio. Ocultos manejados con el HSBC y la BNP. Curiosamente, el expresidente de la BNP en España, el señor Ramiro Mato García Ansorena, ha sido nombrado el año pasado consejero del Banco Santander. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Sería por ayudarles a ocultar el dinero durante 70 años? Dicen, 70 años oculto el dinero al fisco español. Y aquí, de rositas, todo el mundo. Ni siquiera sanción. 200 millones de euros que pagaron por los últimos 5 años, pero el resto. Y aquí, Sergio, viéndoselas y deseándolas para recuperar sus 200 euros. Sí. Sí, y bueno. Y la moraleja es que en otros países se hablan de estos temas con total normalidad y se pone una sanción, mientras que aquí cuesta muchísimo. De hecho, para traer a Eduardo me ha costado mucho para que viniera hoy a comentar estos temas. Eduardo, por favor, cuéntanos cosas que en otras cadenas no quieren contar. Y hay mucho más, Tenéis una ONG que se llama Global Witness, Testigo Global, que tiene un informe que se llama Due Diligence, en la que informa cómo hacen negocio los bancos internacionales con los regímenes corruptos de África, de Asia, que esquilman las riquezas de sus países, se llevan el dinero y los manejan ellos. Ese informe es muy interesante y mencionan también de España al Banco Santander y el dinero, 26 millones de euros, de Teodoro Obiang, de las riquezas de Guinea Ecuatorial. 26 millones de pesetas. 26 millones de euros. Wow. A través de la sociedad Kalunga Company. Calunga. Esto por informes del Senado americano. El Senado americano hace una comisión, aquí no se hacen comisiones. No. Y en Australia ha salido recientemente un informe sobre una comisión que ha durado 1 año, que ha puesto a los bancos a caer de un burro. Moraleja, habrá que invitar a los senadores americanos para que vengan aquí a España para un poco de orden, ¿no? Sí. Welcome, Mr. Marshall. Sí, les llamamos por Skype. Les llamamos ahora mismo. Les hacemos unos Skype aquí estupendos. Que se presenten a las elecciones. FM, que nos cuenten. Ahí está, que empiecen a poner un poco de orden. Pues don Eduardo, muchísimas gracias, porque además te has dado cuenta que al final, hombre, luego lo ves, dices, madre mía, son temas que nos afectan a todos porque realmente afectan a la cotización de los bancos. Y la cotización de los bancos es, muchos accionistas son pequeños accionistas. Claro. Engañados. Bueno. Eduardo Martín Duarte, vuelve rápido para seguirnos contando y tenernos al día con de todo esto. Bonito. Bueno, vale, también es verdad. Santiago Álvarez Barón, gracias. Muy buenos días. Un Hasta abrazo luego. fuerte. Nos vamos a los servicios informativos con los compañeros.